Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 23 de septiembre de 2022. Estamos en la serie ¿Quién es Jesús? El devocional número 7. Jesús, el Dios de vivos, le llamaremos hoy. Igual en un versículo bíblico en donde no se expresa esa frase, pero la vamos a encontrar en el desarrollo de esta enseñanza. Pero Jesús dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto está en Marcos 12:26. Recuerde que ya hemos aprendido acerca del gran yo soy. Jesús dijo yo soy, y cuando lo hizo así en el Nuevo Testamento, estaba identificándose plenamente con Jehová, porque es esa palabra. Jehová significa yo soy. Y Jesús estaba diciendo eso, y por eso los que lo escucharon se impactaron, incluso rechazaron ese dicho y tuvieron problemas para entenderlo. Pero él siguió diciendo eso muchas veces y relacionándose con diferentes conceptos como el que vamos a analizar ahora. Pero este surge en el contexto de una pregunta, de esas preguntas insidiosas, malvadas, malintencionadas de los religiosos de aquella época, en este caso de los saduceos. Y debo decirles que los saduceos eran una secta del pueblo hebreo, había fariseos, saduceos, había los herodianos y algunos otros grupos, estos eran los más famosos, pero los saduceos, entre otras cosas, además de que eran la aristocracia del pueblo hebreo, los ricos, la mayoría de los sacerdotes eran de los saduceos, y resulta que no creían en la resurrección de los muertos. Es decir, creían como que la vida se terminaba y se acabó. Se murió el perro, se acabó la rabia. ¿Se acuerdan de esa frase que decíamos así? Algo así equivocado creían. Y entonces sucede este incidente, se los leo. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todo, murió también la mujer. Perdón. Siguieron preguntando, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero los muertos, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo? Y aquí cita un pasaje del Éxodo capítulo 3, y dice así, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esto está en Marcos 12, 18 al 27. Podemos notar el argumento poderoso del Señor. Ellos decían que no había resurrección, sin embargo, ellos creían en Moisés, creían creían en Abraham, en Isaac, en Jacob, hablaban de ellos. Y resulta que Dios le dice cuando Dios habla con Moisés, y Jesús le dice, cuando Dios habla con Moisés, debo decirles que para ese momento Abraham, Isaac y Jacob han muerto hace mucho tiempo. Y Dios les dice, cuando Dios habló con Moisés, ¿no le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Si dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos cuando Dios hablaba con Moisés. Habían muerto, sí, fallecido físicamente, pero están vivos, están en el cielo. Es decir, Jesús hace un argumento poderoso. Pero no quiero enfocarme en el asunto de cómo va a pasar las cosas en el cielo, si los matrimonios van a persistir allá, esas cosas. Creo que ese no era el tema de la discusión. Pero sí enfoquémonos en lo siguiente. Decir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es muy importante. Estaba diciéndonos muchas cosas. Veamos algunas por lo pronto. Estaba diciendo que es un Dios eterno, que siempre ha existido, que el Dios de ahora es el mismo, el Dios de antes, que es el Dios del Antiguo Testamento. Aquellos que piensan que en el Antiguo Testamento se manifiesta un Dios determinado y el Nuevo Testamento otro están equivocados. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios mismo y único Dios que se reveló a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que es el Dios de la historia, porque Él dirige la historia, que es el Dios trino, porque alguien estaba preguntándose, pero ¿cómo? Ya me hice bolas, es Jesús y el Padre, ¿y cómo son uno?
Es el misterio de la Trinidad. Es difícil explicar la Trinidad, sin embargo, la Biblia habla de eso, el Dios Trino, el Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, no son tres dioses. Hay un solo Dios que se nos ha revelado en tres personas. Insisto, no hay tres dioses, hay solo uno, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Padre que gobierna el universo, el que sostiene todo cuanto existe. Él se hizo un hombre, se encarnó, ese mismo Dios se encarnó en Cristo Jesús, es decir, y además es el que está entre nosotros, su Santo Espíritu nos bendice, nos mueve, nos dirige. Es un solo Dios. No puedo explicar más. Alguien dijo por ahí que quien quiera entender la Trinidad perderá su mente y que quien quiera negarla perderá su alma. Y yo no quiero perder ni mi mente ni mi alma, pero sé que la Biblia habla de un Dios trino. Y lo que está diciendo Jesús es que Él es ese, es parte de ese Dios, no sé cómo decir, parte o lo que sea, pero Él es el Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la historia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También está diciendo que es el Dios que todo lo sabe y cualquier idea, doctrina que se nos ocurra a nosotros debe ser desechada. Solo Él tiene toda la verdad y esta está en su palabra. Porque aquellos llegaron con una pregunta de ellos, una idea que ellos tenían con el Señor Jesucristo. Y Jesús les dice, erráis porque ignoráis las Escrituras. Muy bien, pero el Señor también dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Significa que aquellos que creyeron en Él y le siguieron siguen vivos y más vivos que nosotros ahora mismo. Significa que creemos en Él mientras estamos vivos. Y significa que no creer en Él es estar muerto desde ahora, lo cual es delicado. Muy bien, por otro lado, el que mencionara precisamente a estos personajes, cuando dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que mencionara precisamente estos personajes nos ayuda a conocer un poco más de su identidad. Analicemos eso. Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, ¿qué está diciendo? Que es el Dios de la fe. Hemos de creer en Él como el Padre de la fe. El Dios de Abraham, Abraham es el Padre de la fe. Y hemos de creer nosotros también en esa misma dinámica, con la certeza de que Él es verdad, independientemente que no lo hayamos visto todavía. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y creyó que sería padre de multitudes, pero creyó aún eso cuando era un viejo, que ya estaba seco, dice la Escritura. Él y su esposa hacía mucho tiempo que no tenían vida marital, sin embargo tuvieron que tenerla de nuevo porque ciertamente Dios les dio un hijo de ellos, un hijo que nació de ellos, de su ADN, es decir, de sus cuerpos. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que sería padre de multitudes. Tomás, ¿recuerdan Tomás, Nuevo Testamento? Tomás el Dídimo, significa el gemelo. Yo digo que tiene muchos gemelos en esta vida. Tomás, que no creyó en la resurrección de Jesús, y Jesús se le aparece y le dice, dijiste que querías meter tu dedo en mi llaga de mi mano, adelante, y que ibas a meter tu mano en mi costado, adelante. Y cae de rodillas ante él y dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice, bienaventurados, perdón, antes le dijo, porque me ves, crees, Tomás. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Dios es el Dios de Abraham, es decir, el Dios de la fe, el Dios en el que hay que depositar nuestra confianza y creer en Él. Pero también dijo que es el Dios de Isaac. ¿Y quién es Isaac? Precisamente el hijo de la promesa. Así es que el Dios de Isaac es el Dios de la promesa, el Dios que cumple sus promesas. Hemos de esperar el cumplimiento de sus promesas. Él le dio un hijo a Abraham. Él le proveyó un cordero para el sacrificio, porque después de muchos años, tenía 100 años cuando nace su hijo, cuando finalmente nace su hijo de Abraham, un día Dios se lo pide en holocausto y va subiendo el monte Abraham y va a realizarlo y lleva a su hijo, lleva el fuego. El hijo le dice, papá, traemos fuego, traemos leña, pero ¿y el holocausto qué vamos a ofrecer? Y Abraham le dice en fe, Dios se proveerá y se proveyó. Había un cordero por ahí, un carnero por ahí, enredado con su cornamenta entre los espinos, y fue fácil agarrarlo y ofrecerlo en sacrificio. Pero ese cordero simboliza a Jesús mismo, y cuando Jesucristo fue puesto en el sacrificio, nadie lo defendió. Porque en este caso, cuando Abraham iba a matar a su hijo para ofrecer el holocausto, Dios le detiene la mano a través de un ángel. Pero en el caso de su Hijo, Jesús nuestro Señor, nadie lo hizo, porque Él se proveyó para salvarnos.
Él le dio un hijo, Él proveyó un cordero para el sacrificio, Él nació entre nosotros, Él derrotó al que nos tenía presos, Él estará con nosotros todos los días, Él regresará otra vez, Él nos ha preparado morada con Él en el cielo. Nótese que dije cosas, promesas de Dios, algunas de las cuales ya se cumplieron y otras que se están cumpliendo y otras que habrán de cumplirse. Porque cuando dije que Él le dio un hijo, finalmente le dio un hijo a Abraham, cumplió su promesa. Él se proveyó con un cordero para el sacrificio, finalmente se proveyó de un cordero para el sacrificio. Él nació entre nosotros porque había prometido tal cosa, el Mesías prometido nació entre nosotros, porque un niño nos ha nacido, se dijo siglos atrás, y sucedió, nació entre nosotros, lo celebramos en Navidad precisamente. Él derrotó al que nos tenía presos, es decir, al diablo mismo, al pecado, a la condenación, en la cruz del Calvario y en su resurrección derrotó a esos enemigos. Hasta ahí estoy diciendo cosas que Él prometió y que ya las hizo. Pero déjame seguir hablando. Él está con nosotros todos los días. Esto se sigue cumpliendo en el presente. Él regresará un día. Eso se habrá de cumplir. Él nos ha preparado moradas en el cielo. También eso se habrá de cumplir. Él es el Dios de Isaac, es decir, el Dios que cumple sus promesas. Pero no solamente dijo el Dios de Abraham, de Isaac, también dijo, y el Dios de Jacob, el Dios que transforma. En este caso es el Dios que transforma. Hemos de permitir que nos haga de nuevo, que nos haga otra, que nos recree, que nos vuelva a hacer cuando creemos en Él. Jacob, ¿quién es este Jacob, hijo de Isaac? Es un tramposo de primera. Engañó a su padre para quitarle la primogenitura, la bendición a su hijo. Engañó a su hermano, ciertamente, porque se aprovechó de él, de su hambre, para cambiarle por un plato de lentejas su primogenitura. Engañó a su tío Labán también para despojarlo de su riqueza. Y un día Jacob está harto de ser Jacob y se enfrenta con Dios a través de un ángel y una lucha con un ángel. No entiendo yo esa lucha con el ángel, pero sí entiendo lo que pasó, porque el ángel le decía, déjame ir, porque raya el alba, y él le decía, no te dejaré si no me bendices. Y finalmente el ángel le cambia de nombre a Jacob, porque Jacob quiere decir tramposo. Eso significa Jacob, tramposo. Y el ángel le cambió de nombre y le puso Israel, el que ha luchado con los hombres con Dios y ha vencido. Entonces significa que lo transformó. Era eso lo que Jacob quería y por lo que no soltaba al ángel. Así es que fue transformado. Simón también fue transformado, y me refiero al que después se llama Pedro. El Señor Jesucristo a Simón le puso por sobrenombre Pedro, porque iba a transformarle tanto la vida que ya no podía ni seguir llamándoselo igual. El Señor transformó al Gadareno y luego fue enviado a evangelizar a su familia. El endemoniado, me refiero, el ex endemoniado ahora sería, ¿no? El Gadareno, que el Señor regresa sano y salvo, en sano juicio, ve a tu casa, a los tuyos, y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, Él es experto en transformar vidas. Él puede hacernos nacer de nuevo ahora mismo a los que no hayan experimentado semejante bendición. Hermanos y amigos, el gran yo soy es el Dios de la fe, el Dios de la promesa, el Dios que transforma, es decir, el Dios de vivos, no de muertos. Creamos en Él y dejemos que nos bendiga. Hermanos, hermano, ¿quién es Jesús para ti? Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas a todos. Bendice a los enfermos, a los tristes, a los que están en problemas económicos, laborales. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Espero que eso sea útil para usted y me encantará encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.